Hoy en La Voz de estamos con Alejandro Callejas Aristizábal, gerente general de Lagos de Torca, abogado, estudios de ciudad y desarrollos, ya nos precisará Alejandro, un hombre casado, hace 24 años, con una pareja maravillosa, con dos niños que en sus redes sociales siempre lo vemos muy no tan activo como uno pensaría a veces de un hombre tan público como Alejandro, pero que sí está con su familia siempre presente. Manizaleño. Así es. Del eje cafetero, sí, emprendedor y un hombre que ha tenido la visión de la ciudad y el proyecto de ciudad hacia el norte de Bogotá en un reto muy grande que es Lagos de Torca. ¿Quién es Alejandro Callejas? Bueno, Edna, pues primero que todo muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo hoy, como lo ha sido siempre en todas las invitaciones que me has hecho tú y que me ha hecho el centro comercial. Pues nada, Alejandro Callejas es un manizaleño, como tú muy bien lo dices. Yo tengo 43 años y a pesar de que me siento súper de Manizales y que mi familia es de allá, mi esposa es de allá, por lo tanto mis papás y mis suegros y obviamente mis hermanos y los hermanos de Verónica, todos son de Manizales, pues ya llevo más de 20 años viviendo en Bogotá. Ya somos rolos en ciudad. Y soy de aquellos que sí se siente súper apropiado de la ciudad. Me trato de involucrar de manera positiva con todas las dinámicas que pasan acá. Hoy por el rol que tengo, pero más allá de eso como ciudadano. Esta ciudad necesita que todos aquellos que vengamos a vivirla y a trabajarla, la queramos. Y creo que algunos de los grandes problemas que tiene la ciudad es que la gente no se apropia del sentimiento que tiene que tener una ciudad que ha sido tan generosa para muchos inmigrantes como somos, pues yo soy parte de ellos y que realmente pues hoy lo único que tenemos es un agradecimiento inmenso por Bogotá, por su gente y por sus instituciones. Además de eso, pues como tú muy bien lo dices, estoy casado y además muy bien casado. Con mi señora ya llevamos 12 años de casados, pero realmente llevamos casi 23 años juntos. O sea, la pobre Verónica me lleva, me lleva aguantando toda su vida, pero realmente hemos construido una familia pues espectacular. Somos buenos amigos, tenemos de ahí pues están con nosotros Luciano y Amalia. Amalia es la mayor, Amalia es una niña que tiene 10 años y Luciano tiene 6 años. Tuvimos una perra durante 15 años que se nos murió hace 3 meses. Estamos en duelo. La señora Trufa, sí, tú dices que soy un poco activo en redes, realmente lo soy. Las utilizo más para simplemente llevar como cosas de mi familia y estaba Trufa muy protagonista. Trufa desafortunadamente murió y llegó Pistacho y esos quienes están ahora acompañándonos en... Son los reyes de la casa, sí, porque con los jóvenes y con los hijos es una admiración y un amor por las mascotas infinito de los niños. Yo nunca había tenido perro en mi vida, nunca. Básicamente porque cuando estábamos chiquitos y queríamos tener perro, la persona que trabajaba en la casa, que era una segunda mamá, la tata, decía que primero se iba a ella antes de que llegara un perro. Entonces nosotros escogíamos, pues no queremos perro, queremos que esté la tata. Ya cuando pues ya empezamos este camino con Vero, incluso antes de casarnos llegó Trufa y eso pues cambió mi manera de ser y mi manera de aproximarme a los animales, a las mascotas y pues fue una compañera de vida espectacular. Bueno, y con esa vida tan bonita de familia, ¿cómo has hecho para estar? Fuiste asesor del Ministerio de Vivienda, me corriges nuevamente. Estuviste en Camacol, Bogotá, Cundinamarca, que son espacios que requieren de ti al 200% del tiempo. ¿Cómo hace uno para equilibrar su vida familiar con esa vida laboral y con esa vida de entrega al servicio público-privado? Sí. Sin que, como media para que eso no fluyan las dos a la vez. Sí, pues mira, mi vida profesional ha estado, como tú lo dices, como muy alrededor como de grandes proyectos, no solamente proyectos de infraestructura, sino de diferentes cosas. Mi primer trabajo, yo empecé a trabajar cuando estaba en la universidad. Muy recién llegado a Bogotá, yo me vine a estudiar Derecho en la Universidad Javeriana y después de mi primer semestre, quien era mi profesora de Derecho Romano, tenía una compañía muy bonita de temas de
de desarrollos web y de temas de tecnología. Y me invitó a trabajar con ella y con ella trabajé toda la carrera. Entonces yo un poco estudiaba por la mañana y trabajaba por las tardes. Entonces ahí, como se lo digo yo a mis hijos y le ha tocado a mi señora y a mis amigos, realmente pues yo vacaciones y eso, las vacaciones de un estudiante no las tenía, ni la vida de un estudiante normal, porque pues no, de estudiantes normales digo yo aquellos que no trabajan, porque en este país cada vez más los estudiantes tienen que trabajar y compartir las responsabilidades económicas de lo que significa, por ejemplo, venirse a vivir a una ciudad como Bogotá. Entonces, efectivamente, pues yo asumí ese reto de trabajar y estudiar. Fue difícil, pero también le va enseñando a uno disciplina y lo va preparando para lo que sigue. Cuando salí de la universidad y también salí de este primer trabajo que tuve en Colexpo, que pues lo llevo muy en mi corazón, después me fui a trabajar a la comunidad andina y particularmente a un proyecto que se estaba gestando en ese momento, y era tratar de que la comunidad andina fuera lo suficientemente importante y democrática, eventualmente desde sus instituciones, como es la comunidad europea. Entonces empezamos un trabajo de llevar elecciones directas para el Parlamento andino a los diferentes países que pues componían esta institución. Eso lo logramos y ahí empezamos a trabajar por la zona andina. Pues en ese momento estaba Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, estuvo como invitado Chile, y fue una experiencia pues muy bonita para mí, a pesar de que el proyecto como tal de la comunidad y particularmente este reto del Parlamento no lo fue, porque realmente uno tiene que ser autocrítico también, y a pesar de que el trabajo de nosotros, que era fomentar las elecciones directas, se hizo, la capacidad de la institucionalidad por responderle a los ciudadanos que estaban votando por ella, pues no fue en el mismo sentido, y ahí alcancé a estar con ellos como 4 años. Pero para mí como persona fue espectacular, porque tenía 23 años, y en ese momento con quien nos desarrollábamos las conversaciones eran los cancilleres de los diferentes países, los presidentes de los congresos, los diferentes empresarios, la propia corporación autónoma, la CAF, que es la institución financiera muy importante, que ahora superó el ambiente andino y ahora es prácticamente el banco de desarrollo más importante que tenemos en nuestro hemisferio. Entonces eso pues le va dando uno como capacidad para poder pues manejar cierto tipo de retos. Ahí trabajé con ellos 4 años. Después me fui a trabajar a un banco del gobierno que se llama Findeter. Y en Findeter pues hicimos miles de cosas. Hicimos el cambio de la naturaleza de Findeter, con quien era su presidente, Luis Fernando Arboleda. Montamos una dirección de banca multilateral. Después me fui a vivir a Cali, entonces allá fui gerente regional. Después me fui al eje cafetero. Después volví y empecé mi proceso como vicepresidente. Lo que pasa es que ahí hubo un alto en el camino donde trabajé 1 año y medio en la presidencia de la República. Fui asesor de la Secretaría Privada del presidente de la República en ese entonces, que también fue una experiencia espectacular. Posteriormente fui vicepresidente de planeación de ciudades de Findeter y terminó siendo vicepresidente de ejecución de proyectos de infraestructura, lo que me llevó a conocer bastante a los empresarios de la construcción. Cuando salí de Findeter me llevaron a trabajar a Camacol y ahí me vine a trabajar. Bueno, estuve asesorando al ministro de Vivienda 1 año y después me vine a trabajar a Lagos de Torca, que es este proceso. Que si eso es difícil, sí es difícil. Que hay que relacionar esto con los temas familiares, también. Lo que pasa es que ante muy buenas oportunidades, también altísimos sacrificios, y pues la verdad de las cosas que aquí tengo que mencionar nuevamente es que pues tengo una compañera de vida que ha sido espectacular y que ha entendido que mi proceso va por este camino y que no solamente lo comparte, sino que se alegra de él. Entonces es una persona que me apoya en los temas que se necesitan de familiares, y ahora mis hijos también pues están como en la misma actitud, lo cual me hace ser bastante feliz. Bueno, y con ello llega, con esos retos de familia llega el reto en el que estás actualmente, que es Lagos de Torca. Sí.
que es un proyecto macro, que es un proyecto de ciudad, que hay muchas personas que no logran entender, se sientan en la oficina de Lagos de Torca, qué es, en dónde, desde dónde, y uno explica y como que vuelve a explicar. Y te he escuchado en los diferentes escenarios en que hemos compartido, volviendo a retomar el tema, es decir, desde la 183 hasta la 245, desde la séptima hasta la futura Boyacá, pero es un proyecto que para muchas personas seguramente no alcanzan a dimensionar lo grande y lo importante que es para esta ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de Lagos de Torca? A ver, si es una pregunta personal, yo creo que el modelo que asumió Bogotá para asumir el reto de crecer de manera ordenada, bien planificada, con el financiamiento que se requiere, pensando en cómo realmente hacer que la ciudad pueda verse a ella misma como una ciudad ejemplo, es lo que a mí más me llama la atención. Porque desafortunadamente, Edna, y creo que pues muchas de las personas que vean esta conversación, lo que han visto es cómo crecen las ciudades. Las ciudades son muy desordenadas en su crecimiento y normalmente ese desorden lo capturan, digamos, fuerzas que no son tan positivas para la vida en comunidad. Entonces, dependiendo de para dónde sea, hay gente que empieza a crecer las ciudades de manera obligatoria a partir de invasiones. Y ¿qué viene con las invasiones? Vienen las viviendas. Pero vienen viviendas que no son dignas para las personas donde realmente tienen que pues, vivir con sus familias en una situación realmente lamentable, donde no hay vías, no hay equipamientos públicos. Normalmente se establecen alrededor de las estructuras ecológicas principales, entonces terminan montándose en los humedales, en los mismos cerros orientales, y lo único que se va generando es una ciudad que responde a una necesidad, y es que la gente necesita dónde vivir, pero que como no se planeó, no se organizó de la manera que se requería, pues desafortunadamente las viviendas no llegaron con las condiciones que se tenían que hacer. Lagos de Torca es todo lo contrario. Lagos de Torca no es un proyecto de vivienda. Lagos de Torca es un proyecto de expansión urbana. Y en esa medida lo que hacemos todos los días es, con un plan trazado desde el año 2018, en el que participó toda la sociedad y todas las instituciones, determinar cuáles eran las vías, cuáles eran las reconformaciones ambientales, cuáles eran los parques, cuál era la estructura que se requería para que esa pieza de ciudad, que son 1.800 hectáreas, pues quedara bien planificada y se empezara a ejecutar. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos el día de hoy. Entonces, si la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es el modelo. ¿Qué es lo otro que más te gusta? La posibilidad de generar alianzas con todas las personas que vivieron ahí, que se establecieron ahí y que van a llegar ahí, como por ejemplo el Centro Comercial Vima, que hace parte del corazón de Lagos de Torca. Ustedes están en el ombligo, y a partir de ahí estableceremos una metodología comercial espectacular, porque nadie se imagina lo que es una ciudad de 135.000 unidades de vivienda. Es una ciudad como puede ser Manizales, un poco más grande, Pereira sin región metropolitana, Sincelejo, un poquito incluso más grande que Sincelejo, más grande que Armenia. En número de habitantes. Entonces, ¿eso qué significa? Tenemos que generarle condiciones para el comercio, condiciones para estudiar, para que la gente se encuentre, para que se enamoren, para que pasen rico, o sea, que sea realmente una ciudad de aquella de las que se hablan de los 15, los 30 minutos, que le dé una posibilidad a Bogotá de verse a ella misma de manera diferente. Y hablando del Centro Comercial Vima, cuando nos visitabas por hace unos 2, 3 años, decías que hace mucho rato no ibas. ¿Cuál es el primer recuerdo de Vima y cómo lo ves hoy después de que han pasado estos últimos años donde has estado interactuando plenamente con el norte de Bogotá? Mire, el primer recuerdo que yo tengo de Vima, lo tengo que decir, era cuando yo estaba chiquito y venía a pasear a Bogotá. Sí. Y dentro de las paseadas a Bogotá, uno iba a Camelot. Sí. Entonces, para mí, Vima era igual a Camelot. Entonces, uno siempre que venía a Bogotá, íbamos a hacer alguna compra, entonces uno decía, oiga, no, pero vamos donde están las cosas de los niños. Y ahí te digo una cosa que es increíble. Yo no entiendo por qué ahora que soy papá,
cada vez encuentra uno menos sitios con cosas para los niños. O sea, realmente como que si no se pensara en esa población que es súper importante. Uno a partir de ahí, todas las salidas, los recorridos, las compras, todo está en función de poner niños. a hacer algo a los niños. Pero bueno, entonces me acuerdo mucho de Camelot. Posteriormente, ya cuando me vine a vivir acá, ya en mi época universitaria, no me vas a creer, pero yo compraba en Vima. En Vima. Sí, porque pues Vima tiene unos outlets importantísimos. Entonces, pues claro, si usted quería comprarse un pantaloncito bueno, pues no le alcanzaba la plata. Le tocaba irse para Vima a comprárselo si lo quería pues de una u otra manera. Y ahora mi relación con Vima ha sido diferente porque los he tenido, pues mis oficinas estuvieron en Vima, que tengo que decirte que estuve supremamente cómodo, muy bien, además muy bien atendido. Pero además creo que Vima y algunos de los centros comerciales que están alrededor tienen un reto. O sea, los veo ahora no con la situación que tienen hoy, sino con la situación que empiezan a tener ya, porque ya tenemos... Ya superamos las 1000 familias viviendo en Lagos de Torca desde el año pasado. Pero particularmente hacia el norte vamos a llegar a ese número muy pronto. Y al final van a ser 135.000 unidades de vivienda, que son 135.000 familias, con lo que eso significa. Sí. Donde van a mercar, donde van a pasear, donde van a ir al cine, donde van a invitar a la novia, donde van a hacer lo que hace uno cuando está en una vida normal. Y creo que ustedes tienen una posición privilegiada en el desarrollo pues de este gran centro, de este polígono que se llama Lagos de Torca. Y estamos en el año 2026, después de que hemos asistido a audiencias públicas, a reuniones comunitarias, con una noticia que arrancó favorable: ampliación de la autopista norte. Con otra noticia que es real ya, por ejemplo, para la cercanía o la población cercana al centro comercial, que es el proyecto del Bosque, ya ha entregado viviendas. Aterricemos 2026, Lagos de Torca, y ¿cómo estamos hoy? Mire, 2026 es un año pues que a mí me tiene súper contento, retado, pero además me tiene muy contento porque es el año en el que empezamos a entregarle cosas a la ciudad. Entonces, por darte un panorama general, estamos listos, ya terminamos la primera fase de la avenida Polo Oriental, que es la 200, entre la 200 y la avenida Santa Bárbara, son 900 metros de doble calzada, eso quedó espectacular. Y de ahí la conexión entre la Santa Bárbara y la Parque Guaymar al norte, que es una vía de 1.7 kilómetros. Están terminados, estamos en proceso de entrega al distrito, con todos los pasos burocráticos que son millones, a pesar de contar con todo el apoyo del señor alcalde. Estos temas burocráticos siempre pues, son muy complejos, pero bueno, igual nunca hemos cerrado las vías, independientemente, las terminamos y están en uso. Tenemos la Polo Occidental, que es la 200, entre la autopista norte y la avenida Boyacá, también terminada y en pleno uso también. Hoy hay una comunidad, sobre todo una comunidad académica, hay varios colegios y universidades que están ahí, que ya están disfrutando de esta doble calzada. Y está la 235, que es tu vía vecina, que es la que llega hasta el proyecto El Bosque. Esta es una vía que se llama la vía Guaymaral Occidental, que son 1.8 kilómetros, que están prácticamente terminados. ¿Y por qué no terminamos, como dijimos el año pasado, que lo íbamos a terminar en enero? No terminamos básicamente porque no teníamos el permiso de conexión con la autopista norte. Eso es un permiso que se llama un permiso 716, que hay que sacar con el concesionario, con la Agencia Nacional de Infraestructura, y a pesar de que hubo mucho compromiso por parte de ellos, porque les tengo que agradecer realmente, desde el vicepresidente Laani, el mismo concesionario, el EPCista de la obra nos ayudaron, pues desafortunadamente ese paso se demoró más de lo que se necesitaba, y creemos nosotros que vamos a terminar esa vía en 1 mes y medio, es decir, aproximadamente entre finales de febrero y marzo de este año ya queda completamente abierta y conectada con totalmente la vía. Eso en lo que tiene que ver a las cosas que estamos viendo en lo más inmediato. Pero tú nos dices una noticia que es espectacular. No es propiamente de Lagos de Torca, pero es la columna vertebral de nuestro proyecto. Y es que se aprobó la licencia ambiental para la construcción de la autopista norte en su ampliación desde la, creo que es 192 hasta la 246. Bueno, eso es una vía muy importante para lo que significa, no solamente desde la movilidad,
sino recuerden ustedes que uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer nosotros en el proyecto es la reconformación completa del humedal Torca-Guaymaral. Y nosotros hubiéramos podido hacer todo lo que está en nuestras manos. Pero si no llegaba a la ampliación de la autopista, es como si prácticamente no hubiéramos hecho nada. Porque hacemos la reconformación de los humedales, pero necesitan conectividad. Y esa conectividad llega con esa obra que es importantísima. Y la segunda, que no es propiamente de la autopista norte, pero el año pasado, de hecho, el año antepasado, logramos la licencia de la avenida Boyacá. La avenida Boyacá es una vía también fundamental para la conectividad con el norte. Y esa vía de la Boyacá va desde la 183 hasta la 246. Hoy en ejecución hasta la calle 200 y estamos ya en la estructuración de ahí para adelante. ¿Y esa Boyacá cómo va? O sea, esa parte desde la 200 hasta la 245, ¿cómo va? Pues depende de la estructuración financiera. O sea, ya en este momento nosotros empezamos la construcción de la 183 a la 200, que es una obra que se debía terminar en octubre. Sí. Ya, digamos, vamos súper bien. Yo creo que vamos a terminar incluso antes. Entonces es una vía que vamos a terminar antes. Yo creo que por ahí en el mes de julio, agosto es una obra que se debe estar terminando. Y desde la 200 hasta la 235 inicialmente y posteriormente hasta la 246 estamos en la estructuración financiera. Eso depende, los recursos dependen, porque recuerde que los recursos de Lagos, todo esto que hemos hablado, las vías, el humedal, los parques, un parque metropolitano 1.3 veces el Simón Bolívar, todas las reconformaciones ambientales, una de las cosas interesantes es que vienen financiadas por el sector privado. Y eso viene de la aprobación de los proyectos de vivienda. Entonces, estamos trabajando con el distrito para que se aprueben rápidamente los planes parciales y con la aprobación de los planes parciales llegue los recursos para poder empezar y continuar con esta vía, pues que tanta falta nos hace. Al fideicomiso, el apalancamiento financiero está en los constructores y en los dueños de tierras. Así es. Nosotros funcionamos a través de un fideicomiso. Ese fideicomiso administra esas dos cosas. Administra tierra. ¿Qué tierra? La tierra que se necesita para hacer las obras de carga general, es decir, las vías, el humedal, el parque, etc. Y lo segundo son los recursos para poder hacer las obras. ¿Quién pone esos recursos? Lo ponen normalmente los constructores, que son los que requieren poder construir su edificabilidad. Y de eso es básicamente de lo que nosotros nos alimentamos. De mayores metros cuadrados en altura nos generan mayores recursos para hacer obras públicas para la ciudad. Y en el espacio específicamente. Así es. Ahora llegamos a otro reto y estamos arrancando como en unas mesas de trabajo muy interesantes que son el territorio. Ajá. Y todos los retos o todo lo que debe considerarse con la llegada de los 135.000 nuevos habitantes. ¿Cómo describes esos retos y qué crees que es lo principal que deberíamos observar como residentes, como personas que estamos vinculadas laboralmente en la zona, como empresarios? ¿Cuáles son esos ítems que debemos considerar en este nuevo territorio? Pues lo primero es que me gusta cómo abordas la pregunta, y es que este no es un reto particularmente la administración de Lagos de Torca. Esto es un reto que tiene la comunidad, tanto la que está hoy en este territorio como aquella que va a llegar al territorio. Y pues de la conversación que hemos ido creando, creo que tenemos varios tipos de retos. El primero es cómo nos organizamos todos y cómo entre todos podemos hacerle frente a las problemáticas más sensibles de la comunidad, tanto como lo mencionábamos, tanto de los que hoy están allí estudiando, viviendo, trabajando, como de aquellos que están llegando. Sí. Y yo creo que hemos tratado de resumir dos grandes retos que además implica la participación activa del distrito. Y es, primero, estamos generando muchísimo espacio público. Recuerden que Lagos de Torca tiene 1.800 hectáreas, de las cuales más del 57%, es decir, más de 900 hectáreas van a ser espacio público. ¿Listo? ¿Quién lo va a cuidar? Sí. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad? Son 36 kilómetros de dobles calzadas que tienen andenes y plazoletas. ¿Cómo hacemos para que esto no se invada por las ventas informales? ¿Cómo hacemos para que eventualmente los amigos de lo ajeno no lleguen, que empiezan a llegar por todos lados, no empiecen a molestar a la comunidad
que empieza a sentarse en estos espacios. Entonces creo que la apropiación del espacio público, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el mantenimiento de las matas, Sí, porque sí. estamos sembrando, nos estamos dando el lujo de sembrar las mejores matas, los mejores árboles. ¿Cómo hacemos para que eso se mantenga en el estado que hoy está, que hoy se le está entregando a la ciudad? Creo que eso es un reto que, pues, si uno fuera simplista diría, pues eso lo tiene que hacer el distrito. Allá está el DAEP, está el Jardín Botánico, eventualmente está la Secretaría de Seguridad, pero la verdad de las cosas es que esto es parte de nuestro territorio, nos tenemos que apropiar de él y conjuntamente buscar mecanismos para que de la mejor manera podamos crear comunidad, que creo que es el reto más grande. Tenemos la gran posibilidad de pensarnos desde el principio como una comunidad de 450.000 habitantes nuevos, más los 250.000 que están moviéndose ahí todos los días, podemos darle una organización muy clara a un espacio que es el espacio en el que nosotros vivimos. Yo creo que es un reto para nosotros y es un reto para la ciudad, pero creo que eso es ahí donde tenemos que concentrar nuestra conversación. Esa es la experiencia de Alejandro, indudablemente, en la construcción de ciudad, en urbanismos, en planeación, que yo creo que nos va a permitir a todos los que vivimos o trabajamos o estamos en la zona ser mucho más eficientes en el aporte y en el que hacer realmente para que eso suceda, para que seamos, y lo hablábamos en alguna reunión, para que seamos como una de esas ciudades que tienen buenas vías, de donde tú eres oriundo, el eje cafetero, las vías perfectas, todo cuidado. Yo creo que tenemos que apostarle a una ciudad que es muy diversa como Bogotá. Nosotros nos encargamos de hacerle que la infraestructura quede perfecta y que quede muy bonita, que todo este tema de la reconformación ambiental, es que imagínense, reconformar 9 quebradas, hacer todo el humedal Torca Guaymaral, el mismo parque, eso son más de 170 hectáreas de espacio público, pero realmente divino. Sí. De eso nos encargamos y lo vamos a hacer. Ahora, entre todos, creación de comunidad. Voy a hacerte una pregunta tal cual está formulada aquí, en el sector. Claro, Dice, por favor. ¿qué mensaje de seguridad les das a los inversionistas y marcas de Vima sobre el crecimiento y la valorización de esta zona en los próximos años? Y ahí falta adicionarle, y los futuros inversionistas o quienes están pensando en abrir operación en espacios hacia el norte de Bogotá. Miren, yo creo que eso, la respuesta es muy clara y muy corta. El crecimiento urbano de Bogotá no tiene suelo adicional que el suelo que tenemos en Lagos de Torca. Eso asegura de alguna manera que tanto los dueños de la tierra como los desarrolladores, como aquellos que empiezan a crear la ciudad que está alrededor de estas viviendas, empiecen a vernos como una gran oportunidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que las marcas que hoy están acompañándote en el centro comercial, pero aquellas que hoy no lo están, valoren muy bien dónde van a poner sus inversiones, entendiendo que en los próximos 10 o 15 años vamos a tener 500.000 personas viviendo alrededor, no solamente del centro comercial Vima, sino de todo este polígono que se está creando en la ciudad de Bogotá. Y pues para los inversionistas que digamos superan un poco el tema comercial, que viene acompasado de la generación de nuevas familias y todas estas personas que están viviendo alrededor, pues es entender muy claramente cuál es el destino y hacia dónde está yendo la ciudad. Desde el decreto 555, el POT 555 que se expidió por la alcaldesa Claudia López, quedó claramente establecido que una de las zonas de expansión que tiene la ciudad de Bogotá es Lagos de Torca, pero más allá de eso hay muy poco. O sea, realmente el suelo que nos queda para poder desarrollar está muy limitado. Está mucho más enfocado en temas de renovación urbana, que es bien complejo de hacer. Así que, con hogares creciendo, que crecemos 50 o 60.000 hogares al año en Bogotá, con una limitación de suelo que se está generando en Cundinamarca. Es decir, se está creando casi que una tormenta perfecta a favor de Lagos de Torca. Porque se limita el suelo del resto de la ciudad, se limita el suelo que pasa en Cundinamarca y queda claramente un proyecto bien organizado, bien clarificado, bien estructurado y bien financiado, que recibe todo tipo de personas, porque recuerden, aquí va a llegar 20% de viviendas
prioritarias, que son hasta 90 salarios mínimos, 20% BIS, que son hasta 150 salarios mínimos. Esto lo estamos construyendo, se está haciendo y lo estamos haciendo, creo yo, de la mejor manera posible. Bueno, Alejandro, la pregunta clave, ¿cuándo vuelves a Vima? Y cuando vas a Vima, ¿qué sitio no dejas de visitar? No, pues yo voy a Vima todas las semanas. Voy a Vima todas las semanas pues porque nosotros tenemos dos oficinas. Tenemos una oficina al frente, en la 235, donde tenemos el punto de atención al ciudadano. Y tenemos otra oficina en la 72 con Sexta. Y yo siempre voy y almuerzo. Entonces, ¿qué cosa no dejo de visitar? Los sitios donde uno almuerza. Entonces allá almuerzo en Crepes, almuerzo en El Corral, almuerzo en algunos de los sitios que están alrededor. Y lo que espero es cada vez que vaya, ver más oportunidades para escoger, que los empresarios tomen la decisión de apostarle por este nuevo sueño que es Lagos de Torca. Y si uno cree en Lagos de Torca, pues tiene que creer en las oportunidades comerciales que llegan de espacios como el que tú muy bien administras. Bueno, hoy con Alejandro, una persona con la que podríamos hablar y aprenderle mucho, sobre todo, y agradecerle por la gestión que está haciendo por una zona tan importante como es, digamos, el norte de Bogotá, y ese responsable crecimiento que debe tener una ciudad, con todos los parámetros, con todo el tema de urbanismo, de licenciamiento, de servicios públicos, y qué bueno que la vida familiar también marche paralela a tanta acción que tienes desde las 4 o 3 de la mañana en unos días que deben ser súper agotadores para ti. Gracias por estar en La Voz de... este es un espacio para los amigos, con los amigos, hablar y conocerlos un poco más allá de lo que hacen en su día a día. Bueno, no, mil gracias por la invitación y feliz de aquí acompañarte a ti y al centro comercial.